Bienvenidos a esta nueva edición de Ñande Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe Dominical. Todos los domingos explicamos las 3 lecturas que nos ofrece la Iglesia en una forma pedagógica. Ya estamos en este domingo 7, es decir, el 5.º domingo de Cuaresma. Y en mi imagina entonces la Ñande Resurrección. Allí para la resurrección que dice vida nueva, resurrección. El Señor entonces que nos llama a vivir en una forma profunda nuestra vida cristiana, y ese compromiso en la vida cristiana que nos tiene que llevar a un cambio de vida nueva, resurrección en el Señor. La primera lectura es del libro de Isaías, ya el mismo nombre que nos dice, estamos en el capítulo 43, es el segundo Isaías que nos habla lleno de esperanza, nos está llamando a esta verdadera resurrección. ¿Y qué nos dice entonces Isaías en este capítulo 43? Así habla el Señor, el que abrió un camino a través del mar y un sendero entre las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de guerra y caballos, todo un ejército de hombres aguerridos. Ellos quedaron tendidos, no se levantarán, se extinguieron, se consumieron como una mecha. No se acuerden de las cosas pasadas, no piensen en las cosas antiguas. Yo estoy por hacer algo nuevo, ya está germinando, ¿no se dan cuenta? Sí, pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa. Me glorificarán las fieras salvajes, los chacales y los avestruces, porque haré brotar agua en el desierto y ríos en la estepa para dar de beber a mi pueblo, mi elegido, el pueblo que yo me formé para que pregonara mi alabanza. Palabra de Dios. Y bueno, entonces la Ñande Yara e Iñandeva lleva Isaías Rupibe, que quiere decir Dios Yahvé que salva, y tengo la tera Isaías. Y lo importante es esta comparación de algo nuevo que el Señor hará surgir. Algo nuevo que Él sea, así como este gran signo de novedad, ¿verdad? Será la fecundidad en medio de esta aridez. Fecundidad es esa semilla que comienza a germinar con esa nueva plantita, y así todo lo que es árido, todo lo que es negativo, comienza a recobrar vida, a tener vida, aquello que es desértico. Y Anticos Estaña está durante este tiempo de Cuaresma del desierto, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces la figura que se nos queda, 40 días, 40 noches, Jesús en el desierto, Jesús en la oración, momentos de tentación, de dificultades. Pero bebe Ñande Yara llegaba a Chacaña Deba lleva Pendemandu Abajina en el segundo domingo, por ejemplo, a través de la transfiguración. Pero Aupey oye cualca Ñande Ñande Ma Pacheje Ñande Ñande Yara Arejota Aremon Beuta y Shubecuera, yo soy el que soy, Yahvé, el nombre de Dios, es decir, el eterno, el que siempre está presente. Entonces continuamente ahora justamente se insiste en esto, que Él va a hacer surgir lo nuevo. Miren lo que vuelve a decirnos el Señor, no se acuerden de las cosas pasadas, no se acuerden de las cosas pasadas, porque alguna vez se coñandea lleva ñamaña itere hija ya para ya poga cue pe iba ya poga cue shendika tumo ahí voy la tenonde porque se la serecoven el ahí ponambaba estaba ema ya po iba te kunika tuya apuanika tuy añacapua. Y no, te dice el Señor, no nos dice la palabra del Señor, al contrario, no se acuerden ani penemandu ati de las cosas negativas, de las cosas pasadas. No piensen en las cosas antiguas. Yo estoy por hacer algo nuevo y ya está germinando. Estoy por hacer algo nuevo y ya está germinando. 5.º domingo del tiempo de Cuaresma. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, es esta confianza y plenitud total.
a huella PM Isaías go abe a euroñe ejina ñandebe ba epa la oikoa ecue con ese pueblo que estaba en Babilonia. Ellos pasaron, sufrieron muchísimo, fueron deportados, fueron a Babilonia, Nabucodonosor, Ombueipá destruyó toda la ciudad, Owerhai Shubecuera, Oplitaji Guayamó, Boriajumemente la Oplitaba de Jerusalén, en los alrededores, porque una ciudad prácticamente desolada, una ciudad prácticamente abandonada. El Salmo 79, si ustedes lo leen, lo van a encontrar justamente cómo va describiendo a esta Jerusalén que queda muy maltrecha, ¿verdad? Después de la invasión de Nabucodonosor. Pero pear el año de Yara ellos, porque Isaías aquí ya está en ese momento en el cual Israel, después de esta experiencia del exilio, está por volver por la gracia del Señor, por el regalo del Señor, por la intervención de Dios en la vida de su pueblo. Con anga peñepejo llega penderoga peani que na peñe pues una peneshi oye hina peje ya pe mañana peye pe ibaían entre la pendemandu aina. No, dice. Ahora ustedes miren, pero miren seriamente. Entonces, queridos hermanos, esto es lindo para nosotros, sobre todo nosotros los paraguayos. Los paraguayos en cualquier ámbito. En el ámbito religioso, en el ámbito eclesial, en el ámbito de nuestras capillas, en el ámbito de la política, ni qué decir. O antes de agua, o ya poponata, siempre y destruimos lo que los otros van haciendo, ¿verdad? Y sin embargo, no es así, queridos hermanos. Tenemos que tener entonces esta nueva mentalidad. Somos continuadores. Está bien, por ahí hicieron algo mal o hicieron algo bueno y sobre eso tenemos que trabajar. Si hicieron mal, para mejorar y para hacer bien verdaderamente. Pero a ni la neshi, antes a pedir ya por lo mismo. Yo, por ejemplo, a Xiaomi a falta cuera. Cada vez que comienzan los nuevos intendentes, a falta petegua una parte. A ver, anga, peor que una guerra y la de diario, pero al lado nos echan de la foto. A pella, lleva. O sea, quedamos en lo mismo. Quiere decir que no tenemos que hablar mucho, no tenemos que decir mucho entonces. Porque después estamos haciendo lo mismo que hacen los otros. Entonces, no se queden con las cosas pasadas, no piensen en esas cosas antiguas, porque yo quiero hacer algo nuevo y lo hago y ya está germinando. No se dan cuenta. Pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa. Y aquí viene la resurrección, ¿verdad? Me glorificarán las fieras salvajes. Quiere decir que esto es conversión, queridos amigos. Esto es cambio, queridos amigos. Imagínense quienes comienzan a cambiar. Chacales, avestruces, fieras salvajes. Ahora que hay donde humiare ya que son mansitos. Al revés. Humiare ya poco para que se conviertan verdaderamente, nos dice el Señor. O sea que hay esperanza para todos nosotros. Porque al final esa comparación es para nosotros. Nos está llamando y nos está diciendo que nosotros en el pecado y nuestra forma de actuar somos como estas fieras salvajes. Somos como estos chacales y como avestruces. Pero yo haré brotar agua en el desierto y ríos en la estepa para dar de beber a mi pueblo, con una finalidad específica entonces, queridos hermanos, de hacer el bien, de hacer resucitar nuestra nación. Vamos a volver enseguida con más ñande yarañene. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. Queridos amigos, seguimos reflexionando la palabra de Dios en este quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Sabemos que es un tiempo de reconciliación, de conversión, pero al mismo tiempo que nos llama el Señor a la conversión, nos da también mucha esperanza. Ñande Yara, pero mandu añandebe jaje iñandebe bueno, de coge tamba de marere cope y por mí, hande mandu aba en asia y menendive.
Yo estoy contigo, nos decía en esa primera lectura, y quiero renovar y quiero hacer algo nuevo. Y ya está germinando, ya está germinando. 5 domingos como a la yaguatágina, ya imagina nuestro tiempo de resurrección. Y para eso tenemos que ser más conscientes de este caminar. Si hicimos el camino, si estamos haciendo, Dios nos llama y nos dice que hasta lo más difícil, la fiera salvaje, los chacales, los avestruces, ¿verdad? O sea, avestruces son esos que no piensan, pero todos podemos cambiar, dice, todos podemos cambiar, porque tomamos conciencia de nuestra vida y de nuestro camino. Bueno, ya a través de San Pablo, que escribe a los cristianos de Filipos: hermanos, todo me parece una desventaja comparando con el inapreciable conocimiento de Jesucristo mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas a las que considero como desperdicio, con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él, no con mi propia justicia, la que procede de la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la que viene de Dios y se funda en la fe. Así podré conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección y participar de sus sufrimientos, hasta hacerme semejante a Él en la muerte, a fin de llegar, si es posible, a la resurrección de entre los muertos. Eso no quiere decir que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección, pero sigo mi carrera con la esperanza de alcanzarla, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, digo solamente esto: olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante y corro en dirección a la meta para alcanzar el premio de llamado celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Queridos hermanos, estamos haciendo este camino de conversión. Y esto es al final de cuentas un programa muy serio, ¿verdad?, de vida espiritual que nos está presentando aquí San Pablo, ¿verdad? En este camino donde no solo adherimos, ¿verdad?, a la palabra de Jesús, ¿verdad?, donde nosotros escuchamos simplemente, sino que la adhesión, ¿a quién tiene que ser? Nosotros nos adherimos a Cristo Jesús, a Él mismo, no solamente a su palabra entendiendo y comprendiendo. El razonar, el entender, el reflexionar, el meditar es justamente para que nosotros podamos adentrarnos. Yaique veñan de pipea lleva, yaique hoy veñan de pirebe hoy lleva a yaicuatena, yaique veñan de yara pirebe a yaicuamba evalo hipotañan de jebu, hamba epe en guanalañan de no hijina, ¿verdad? Entonces sí, esto vamos a unirlo como el cambio, como esa resurrección que en la primera lectura decía: algo nuevo estoy preparando y ya está germinando, ¿verdad? Nos llama siempre entonces a esta esperanza de compartir esta vida nueva. Esa es resurrección, vida nueva. Ella pone que entonces con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, entre los vecinos, en nuestra misma comunidad. Entonces, vamos a comenzar, pero vamos a comenzar por nosotros. Esto tampoco te está diciendo o te está bajando la caña y como diciendo hacer signos concretos, ¿verdad? Pero con sonrisa de diente colgate, no, no quiere decir eso. La verdadera conversión sale del corazón, que a veces ni te pide ni te exige que vos vayas y hagas como un pacto, como un nuevo contrato con esa persona que tal vez te es difícil, incluso el diálogo, porque cuando nosotros herimos las sensibilidades después nos es difícil. Claro, en ese camino en el cual nosotros podemos llamarlo como, entre comillas, una santa indiferencia, y más la santo cuera, una santa indiferencia, pero la santa indiferencia no quiere decir que soy indiferente porque soy malo y porque no quiero saber nada de vos, sino que aquí quiere decir ese dolor, esa ofensa, esa herida, esa cicatriz que me queda a mí, que me es muy difícil y que me duele, ¿verdad?, para perdonar verdaderamente, permanecen, son signos que permanecen, somos sensibles, pero eso no quiere decir que yo no haya perdonado. Yo puedo sufrir, pero sin embargo, en el fondo de mi corazón te perdono. Y en la medida en que yo te perdono, en la medida en que nos perdonamos unos a los otros, también eso sale como consecuencia desde adentro. En la medida en que vos amás, perdonás y nos quedás con ese rencor, claro que será imposible después perdonar. Pero si nosotros lo vivimos desde adentro, como hoy justamente nos dice, ¿verdad?, Pablo escribiendo a los filipenses, nos llama a
es lo más importante. Dice, todo me parece una desventaja comparando con el inapreciable conocimiento de Jesucristo. Sino que conocer a Jesús quiere decir adherirse. Y por eso somos capaces, dice, de sacrificar todas las cosas. De egoísmo, nuestro orgullo, imposible, diría yo, ¿verdad? Pero somos capaces de dejarlo en la medida en que nosotros entendemos que la gracia del Señor nos inunda y nos da esa fuerza para seguir trabajando, ¿verdad? Y entonces, desde aquí, él insiste, San Pablo, no dice de aquella fuerza que procede de la ley para que yo pueda perdonarte o para que yo pueda hacer bien, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la que viene de Dios y se funda en la fe en Cristo. Esa es la que nos da la fuerza, esa es la que nos ayuda a nosotros para que podamos salir y para que podamos hacer algo positivo hacia los demás. Solo así podré conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección. ¿Qué significa entonces resucitar? ¿Qué significa conocer el poder de su resurrección? Si Dios inunda nuestro corazón. Entonces, no pensemos la resurrección en un simple gesto de algo que vislumbra y que vuelve a la vida, pero en el sentido físico simplemente. Ñande upeanda yayapo iweteri, ninda yayapomo aiweteri. Ela ñande yayapoa, ñande yaikoea ko pora apeari. Ela yayapoa. Añande ko ñakui hayakue, ¿desde dónde? Desde el corazón. Y entonces la resurrección significa vida nueva. Primera lectura llega. Entonces somos capaces, todo se funda en Él. Y así voy a poder conocer el poder de la resurrección. La resurrección significa vida nueva. La resurrección significa, al terminar esta cuaresma, nosotros podemos decir con nuestra familia, entonces nos queremos, nos amamos, nos respetamos, somos felices. Porque Dios verdaderamente, Cristo, resucita en nuestra vida. Y esto es posible, dice, solamente cuando Dios está en nosotros. No quiere decir que ya haya alcanzado la meta ni logrado la perfección, pero sigo mi carrera. Queridos hermanos, sigamos nuestra carrera, sigamos esforzándonos. El Señor nos quiere y el Señor lo que nos ofrece es la resurrección, que es la vida nueva en Cristo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia.
una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Queridos amigos, estamos en Ñande Yarañé Dominical. Como siempre, la palabra del Señor viene a nuestro encuentro en este quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Leemos desde el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 8, del 1 al 11. Dice que Jesús fue al monte de los olivos, al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y empezó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allá. E incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado. Ella le contestó: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante.
palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, queridos amigos, quinto domingo. Qué grande la misericordia y el amor del Señor. Y ande ya es yo hago algo nuevo. Pero para que surja también algo nuevo, nos decía, tienen que olvidarse de las cosas del pasado. Nina la pegueruja pendeshin oya eguriñande ñañe pununame la ñaneñe ego abayeva. Y aquí viene a ser lo mismo de nuevo, ¿verdad? El Evangelio, presentándonos a esta mujer. Esta mujer que según la ley, ¿verdad?, tenía que ser apedreada. Cocuñá, Jecobebaíba. Entonces todo esto no podemos aceptar, decimos nosotros. Somos leguleyos, ¿verdad? Le condenamos a la gente. Agarramos la ley como tal, agarramos la Biblia, agarramos los preceptos de la iglesia, agarramos el derecho canónico, agarramos lo que sea para condenar a las personas y no para ayudarles, ¿verdad? No para ayudarles. Pe ahí, entonces la ñandé, la añahui ñañeina, añahui ñañapoana. Yo recuerdo, ¿verdad?, que incluso un sacerdote, ¿verdad?, decía, no, dice, sobre aquello que hacen mal, dice, hay que bajarle la ley, lo que dice ahí, complicarlo. A mí me parece que eso es un poco ir al fariseísmo, ¿verdad? O sea, la ley por la ley. La ley tiene que ayudarnos, la ley nos tiene que llevar a una verdadera conversión. La ley tiene que ser ese paso, como dice Pablo mismo, ¿verdad?, cuando habla del Antiguo Testamento, tiene que ser ese que nos va ayudando en forma progresiva, en forma pedagógica, para que lleguemos a la conversión. Si nosotros no llegamos a la conversión, entonces todo nuestro esfuerzo fue inútil, así de sencillo. Si nosotros a través de nuestra predicación, de nuestro querigma, de nuestra fortaleza y de nuestra organización espiritual, digamos, no llegamos a la conversión profunda del hombre, entonces sinceramente estamos perdiendo el tiempo. Si no le llevamos a Jesús, si Cristo no nos renueva y no nos libera, porque es el caracú del Evangelio. Fíjense que lo primero que te dice es que Jesús se va al Monte de los Olivos. Subir al Monte de los Olivos, el lugar donde se encuentra Dios, dice entonces el monte siempre, la montaña, ¿se acuerdan? Es tan importante esta simbología. Desde allí vamos a comenzar entonces, y se nos presenta un Jesús en oración. No es un Jesús chapucero, no es un Jesús que va a comenzar desde ahí nomás, bueno, vaya a calcular, ya calculagina, ella calculagina. Aquí es esa relación que yo tengo con Dios Padre, es la que me ilumina, me inspira, que volvamos a la dignidad del hombre. Después dice, al amanecer volvió al templo y todos acudían hacia él. Volver al templo, ¿qué significa también después de tener un relacionamiento y un encuentro con Dios personalmente? El templo es el lugar de nuestra organización espiritual, es decir, volver también a un sistema, si queremos decirlo así, entre comillas. Pero tenemos que entender que nuestra vida espiritual es un camino. Nuestra vida espiritual tiene varios elementos que nos ofrece este camino de santidad. No es que cada uno es un cuatijaño y yo allá me quedo en el monte y hago lo que quiero y como yo quiero, ¿verdad? Sino que también al estar en una comunidad nosotros necesitamos este relacionamiento con los demás. Ir al templo, el templo es el lugar donde se encuentra Dios ciertamente, la montaña también era donde se encontraba Dios. Allá se encuentra un Dios en oración, en la intimidad del hombre. En el templo se encuentra ¿en qué cosa? En una comunidad, en una institución. La institucionalización, ¿verdad?, de nuestra relación como personas. Y esto es importante. Jesús vuelve al templo. Jesús no es que se vuelve un guerrillero o uno que comienza a criticar todo de todo lo que es institucional. No, al contrario. Jesús lo asume muy bien. Lo va a criticar y le va a decir cuando las cosas no están bien. Pero Jesús respeta. Jesús entra dentro de una institución y lo hace muy bien. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, Y después allí Jesús se sentó y empezó a enseñarles. Sabemos ya lo que significa, ¿verdad? Un Jesús que se sienta y comienza a enseñar. Tiene toda la autoridad. Y aquí le traen a esta mujer. Esta dice, tiene que morir.
porque ésta ha pecado. Sin embargo, Jesús también no es de eso pirirí pororó, ¿verdad? Que enseguida reacciona, o un piririta, que bueno, ya que cada uno, que seca, porque esta se le encontró en adulterio. No, es la misericordia, la paciencia y el amor de Dios. Misericordia, dije, paciencia, dije, y amor de Dios. Dios tiene paciencia de nosotros. El cuarto domingo también se acuerdan de esa viña que dijo el viñador, ¿verdad? Que quería cortar ya la higuera era, no la viña, la higuera. Vamos a cortar, no, vamos a acabar alrededor, vamos a dar paciencia, mi hijo. Paciencia, mi hijo, vamos a ayudarle a esta mujer. Y después le pregunta, ¿verdad? ¿Por qué el primero ya no tira la piedra, el que no tenga pecado? Entramos en otro aspecto. Y se encuentran que todos somos pecadores. Lo importante es aquí reconocer. Por lo menos reconocemos, Jesús sigue escribiendo y se encuentra ahora con la mujer y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaron? Y bueno, menos mal que se dieron cuenta también de que todos somos pecadores. Y Jesús en su misericordia, Dios, lo que hoy nos regala, nos dice lo mismo. Yo tampoco te condeno, hija mía. Yo tampoco te condeno. ¿Por qué? Porque lo importante es que vos desde ahora comiences este nuevo camino, esta nueva vida. Muy bien, queridos amigos, así entonces estamos concluyendo, ¿verdad?, esta parte de nuestra reflexión del día de hoy. Enseguida estaremos respondiendo a las preguntas que hacen ustedes, que es muy importante, de acuerdo a esas inquietudes, el bloque de las respuestas. Volvemos con más Ñan de Yarañe Dominical. La Fundación Ñan de Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñan de Yara Seguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada.
Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Por la fe vivirá, escudo y alimento tú serás. Ya no temo ningún mal, ya no temo ningún mal. En tu nombre yo voy a seguir, en tu nombre yo saldré a vivir. Eres tú mi norte y mi anhelo. Para fuerza tener, mas eres tú la fuente de mi vigor. Es tu gracia que me lleva. El justo por la fe vivirá, escudo y alimento tú serás. Ya no temo ningún mal, ya no temo. Buenas tardes, padre. Mi consulta es ¿por qué muchas personas buenas y virtuosas mueren tan jóvenes? Soy Fanny. Muchas gracias. Estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical, en este segmento en que dedicamos a la respuesta sobre ciertas problemáticas o ciertas preguntas que ustedes hacen. Ciertamente no entramos en todos los detalles, ¿verdad? Pero es importante que ustedes hagan llegar sus preguntas y en la medida de nuestras posibilidades podamos reflexionar
Y si llegamos también a lo más importante, que es profundizando la palabra del Señor, entendamos ese mensaje y ese sentido que el autor sagrado está queriendo transmitir, ¿verdad?, a través de los textos bíblicos. La pregunta que está haciendo Fanny es sobre la muerte del joven, ¿verdad?, en una forma prematura. Ahí está el justo. Esta persona tan buena, ¿verdad?, que se murió. ¿Cómo es eso? ¿Será que esto es un castigo? ¿Cómo es que el Señor le llevó tan rápidamente? Entonces, se dan cuenta que estas son preguntas existenciales muy difíciles de tener una respuesta así humanamente hablando, científicamente. Es imposible demostrarlo. Solamente cuando nosotros pasamos y le damos el sentido de la fe. Porque la Biblia lo que procura también responder no va a ser en una forma científica, sino que en una forma religiosa, totalmente y absolutamente religiosa. Ustedes pueden mirar en el capítulo 4 justamente del libro de la sabiduría. Viste que ya es una reflexión, estamos en los libros sapienciales, incluso dentro de un contexto más bien griego, es decir, donde ya la gente comienza a desarrollar más la filosofía, comienza a desarrollar más el pensamiento crítico. Está pasando de un lenguaje que no decimos que sea mentira absolutamente, porque es una riqueza, el lenguaje mitológico o el lenguaje, ¿verdad?, de las leyendas. Estos son lenguajes que dan un salto muy importante para explicar problemas existenciales que nosotros llevamos dentro de nuestra propia vida, con respecto a la muerte, con respecto a la enfermedad, con respecto al sufrimiento. Hay muchas dificultades, ¿verdad?, que nosotros no tenemos una respuesta así matemática. Y así es que este libro de la sabiduría, en el capítulo 4, estamos en el versículo 7, nos habla de esta muerte de un joven, que es bueno, que es justo. Detrás de esto, antes de leerlo, les quiero decir, y vamos a ubicarnos, Fanny, es la cuestión de la teología de la retribución. La teología de la retribución nos habla y nos enmarca dentro de una posible respuesta que el autor sagrado está dando a ese pueblo que justamente se encontraba en una muerte como pueblo, como nación, porque se siente desposeído de su tierra, donde se encuentran como extranjeros en Babilonia. Al salir de Israel, la ciudad santa destruida, en fin, muchas problemáticas en las que ellos se están encontrando, y entonces ellos tienen que dar una respuesta. Era muy fácil, ¿verdad?, para el pueblo que salía, que era desterrado después de cierto tiempo, decir, bueno, y entonces a cambiar tanta religión. Esa sería un poco la expresión que hoy nosotros podemos utilizar. No respondéis la entonces a cambiar tanta religión. Entonces se dan cuenta, ¿dónde está el problema? El problema no está entonces en la religión. El problema no está en que la religión no tenga la verdad y te diga lo que es verdaderamente. ¿Dónde está el problema? Digo la problema. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo o no estás entrando, ¿verdad? Y entonces, y peor todavía, porque estás buscando en la religión o en una religión falsa que te responda a falsos conceptos o falsas expectativas que vos te estás creando. En síntesis, las falsas religiones lo único que hacen es cubrir, entre comillas lo digo, llenar, entre comillas lo digo, aspectos propios tuyos, y no lo que verdaderamente Dios te está pidiendo, porque la religión de por sí, entonces, doctrinalmente presentada, tiene todo un proceso, tiene un camino y te demuestra y a dónde queremos ir, que es tu propia dignidad, tu propia felicidad. Pero cuando yo me rebelo contra eso y no lo encuentro sentido, ciertamente que yo después voy a inventar una religión, una secta, eso se le llama secta, sectarismo, algo que más o menos responda a lo que yo quiero, que me diga la religión. No lo que la religión me dice verdaderamente, sino que lo que yo le hago decir de acuerdo a lo que yo necesito. Y así aparece la famosa teología de la retribución, que es base, elemento esencial, podemos decir, la columna vertebral de la propia vida, de la propia Biblia, que es esto de
la teología de la retribución, que consistía en decir, nosotros somos los culpables, nosotros hemos pecado. Por lo tanto, de ahí viene lo que se dice famoso en esta teología, Dios nos castiga. Dios nos castiga por eso, dice en la teología de la retribución. Convertiana, tercer paso, para que Dios te vuelva a restaurar, es decir, el cuarto elemento para que vos vuelvas a Dios. Y así es que nuestro problema, ¿verdad? Si yo soy bueno, según la teología de la retribución, si yo soy bueno, ¿qué pasa? Porque dice, yo me convertí, o sea, yo estoy con Dios. Entonces, ¿qué tengo que recibir? Tengo que recibir todo, tiene que ser bienes. Todo tiene que ir ok, porque yo me porto bien, porque yo hice bien las cosas. Bueno, pero aquí parece que la vida no es tanto así, porque tanto con el libro de Job, como también con el libro del Eclesiastés y con los otros libros que se llaman dentro del estudio bíblico sapiencial, decimos que son los momentos de la crisis, ¿verdad?, de la sabiduría, crisis de la sabiduría. Ya están saliendo de este esquema de retribución, donde porque yo he pecado, Dios me castiga, entonces me tengo que arrepentir y entonces todo Dios me va a devolver, me va a restaurar. Parece que no es tanto así, porque estaban el año convertidos, vuelven a Dios, pero después parece que no se sienten tan restaurados por lo menos con la mentalidad propia de lo que ellos estaban pensando. Y desde ahí surgen, ¿verdad?, estos elementos que nos hacen pensar que lo importante, ¿cuál es? Lo importante es esa respuesta profunda y convencida del corazón nuestro, del corazón del hombre. Y desde ahí se da entonces este cambio, ¿verdad?, esta conversión. Bueno, y aquí aparece el joven que muere en forma prematura. El justo, aunque tenga un fin prematuro, gozará del reposo. La vejez honorable no consiste en vivir mucho tiempo, ni se mide por el número de años. Entonces se quiere responder también, se quiere decir también, ¿por qué este murió tan joven? ¿Qué había sucedido? Pero no se mide por el número de los años, dice entonces el libro de la sabiduría. Los cabellos blancos del hombre son una prudencia y la edad madura una vida intachable. Entonces te va como jerarquizando en la medida en que uno se va responsabilizando también de su propio caminar. Porque se hizo agradable a Dios el justo, fue amado por Él. Se hizo agradable a Él. Por lo tanto, el justo fue amado por Él. Y como vivía entre los pecadores, fue trasladado de este mundo. Como vivía entre los pecadores. ¿Viste? Entonces, como decir, tiene un privilegio especial, ¿verdad? Ese que vive la sabiduría, ese que se esfuerza en la sabiduría. Algún elemento más dice que fue arrebatado para que la maldad no pervirtiera su inteligencia. La conservación, el amor de Dios, la misericordia, preservado justamente contra todo aquello que es negativo. Y después dice, fue arrebatado para que la maldad no pervirtiera su inteligencia ni el engaño sedujera su alma. Porque el atractivo del mal oscurece el bien y el torbellino de la pasión altera una mente sin malicia. Incluso eso es la reacción que nosotros tenemos ante ciertos elementos que nos tientan, elementos que vienen y nos están ¿verdad? Pero dice, el atractivo del mal oscurece el bien y el torbellino de la pasión altera una mente sin malicia. Llegado a la perfección, en poco tiempo alcanzó la plenitud de una larga vida. Aquí está la respuesta, en verdad, que ustedes están queriendo escuchar ante esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué uno tiene que morir joven? Llegó esta vez ayudó país llevaba años, ¿no? Y que falleció, que esto, de aquello. Hay situaciones muy difíciles, incluso suicidios. Hay de mucho. ¿Qué respuesta le damos? ¿Cómo nosotros respondemos? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Se comportó bien? ¿Se comportó mal? ¿Vamos a mirar solamente el aspecto moral o vamos a mirar solamente el aspecto directo de un compromiso, de cosas que se hacían? ¿O vamos a mirar a la persona de una forma integral? ¿Llega o no llega? Aquí dice,
llegado a la perfección en poco tiempo. Y claro, porque te está presentando y te dice que es un joven, que es un jovencito, pero que llega a esa perfección. ¿Y cuándo llega a esa perfección? En muy poco tiempo. Esta plenitud entonces que se realiza en muy poco tiempo. Y por lo tanto dice, su alma ya era agradable al Señor. Por eso Él se apresuró a sacarlo de en medio de la maldad. Se apresuró de sacarlo de en medio de la maldad. El autor sagrado responde así a la muerte prematura. Es entonces siempre voluntad de Dios. Nuestra vida es voluntad de Dios. Apeñan de Jacob hoy ayer. Diga tu ñande ñamo pucube ñamo sabe peñan de recobe ñande yara ñande bueno. Ahí Víctor abe vender y cota. ¿Y qué querés que yo haga? ¿Qué querés que diga? Le voy a decir al Señor, sí, le puedo decir, puedo patalear. Pero esta es la característica de una vida creatural, porque nosotros pues somos criaturas y esa es nuestra limitación. Llama no tanto hoy. Pero aquí entonces, claro, según nuestra lógica, ¿cómo es que un joven tan bueno, como un joven lleno de vida, de repente, ¡pum!, no sé más, no, pero esta es una injusticia ya de mañana, ¿verdad? Pero sin embargo dice que el Señor, su alma era agradable al Señor. Por eso el Señor le agradó y se apresuró en sacarlo de la maldad. La gente ve esto y no lo comprende. Ni siquiera se les haya pasado por la mente que los elegidos del Señor encuentran gran gracia y misericordia. Encuentran mucha gracia y mucha misericordia, ¿verdad?, de parte del Señor. Y entonces esta es la forma como decir, este muchacho ya ha caminado tanto, esta chica ha caminado tanto en tan poco tiempo, que ahora el Señor mismo los arrebata, ¿verdad? Se apresuró en sacarlo de en medio de la maldad. Oye, por un bobo, oye, corrompe. Oye, por un bobo, ya pope iba y mía. Entonces peñan de yara hoyos en el chupe, ¿verdad? Es un tanteo, es decir, es una posibilidad. Esto es lo que se presenta, pero recuerden que estamos mirando desde un aspecto de fe, desde un aspecto religioso. La gente ve esto y no lo comprende, ni siquiera se les pasa por la mente que los elegidos del Señor encuentran gracia y sabiduría y que Él interviene en favor de su santo. El justo que muere condena a los impíos que viven, y una juventud que alcanza pronto la protección reprueba la larga vejez del injusto. Ellos verán el fin del sabio, pero no comprenderán los designios del Señor sobre él. Pero dice, hay ciertas cosas que nosotros no lo podremos absolutamente saber, llegar a esa parte, pero no comprenderán los designios del Señor sobre él, ni porque lo ha puesto en un lugar seguro. Lo verán y sentirán desprecio, pero el Señor se reirá de ellos. Después se convertirán en un cadáver infame, objeto de oprobio entre los muertos. El Señor los precipitará de cabeza sin que puedan hablar, los arrancará de sus cimientos y será completamente exterminado. Quedarán sumidos en el dolor y desaparecerá hasta su recuerdo. Bueno, entonces aquí, queridos amigos, especialmente Fanny, que nos hiciste esta pregunta, la respuesta es así. No hay verdaderamente un motivo para decir el por qué, ¿verdad? Más bien, entonces nosotros tenemos que mirar siempre en el para qué Dios nos llama a una misión. Y esta es también una misión, ¿verdad? El ser modelo, ejemplo, quiere decir que tenía, dice según el capítulo 14, una vida muy justa, muy buena, una vida que se compromete, una vida que llega hasta el corazón de las personas. Y entonces, como es una persona buena, dice, Dios se lo arrebata. Queridos amigos, así entonces estamos concluyendo en este domingo Ñande Yara Ñe Dominical. Les expresamos que tengan un hermoso domingo, que tengan un hermoso encuentro de familia y no se olviden que el centro de nuestra familia siempre es Dios. Añajenduro Peñe Engue, Upei Poramente. Ñande Yara Ñe entonces hasta tu casa, hasta tu familia. Y nos vemos oportunamente y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí Ñande Yarañe'e en su edición dominical presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.